Abrimos con esta noticia en desarrollo. El presidente Trump no está satisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra. Esto según un reporte de The New York Times. El plan incluía que Estados Unidos levante su bloqueo naval, pero dejaba fuera el tema del programa nuclear iraní. Según el reporte, funcionarios dicen que Trump insiste en que Irán no puede tener armas nucleares y aceptar el acuerdo, pues podría no representar una victoria política. Más adelante tenemos otros detalles de la guerra en el Medio Oriente. No se despeguen. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Surgen incendios y bloqueos tras el arresto de El Jardinero, considerado el presunto sucesor de El Mencho. Autoridades informaron que Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones por su captura. Además, nuevas acusaciones sacuden el caso del rancho vinculado a Jeffrey Epstein. Denuncian agresiones y un supuesto plan para crear un bebé con un ADN perfecto. También el gobierno dijo que revisará con más detalles las declaraciones pasadas de inmigrantes. Ahora participar en protestas o criticar a Israel podría afectar su camino a la ciudadanía. También pánico en una feria de Sevilla, España. Una atracción se rompió en movimiento y con pasajeros a bordo. Pero mire, continuamos con el sospechoso del tiroteo en Washington. El hombre fue imputado por intentar asesinar al presidente Trump y podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable. El sospechoso, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, fue presentado ante una corte federal. El sospechoso creía que era su deber atacar a funcionarios del presidente Trump, según un mensaje que envió a su familia antes del ataque. En esa nota pidió disculpas a sus padres y también dijo que se declaraba un asesino amigable, dispuesto a acabar con la vida del presidente, al que describió como un pedófilo y un violador. Pero escuchemos la reacción del mandatario sobre esto. The so-called manifesto is a stunning thing to read. I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. Un familiar alertó a la policía y autoridades dijeron que el sospechoso ya había mostrado conductas radicales antes del incidente. Pero ahora bien, ¿cómo logró el sospechoso evadir los controles de seguridad? Autoridades dicen que antes del evento el sujeto se hospedó en el hotel y se movía como un huésped. De hecho, este es un mapa del hotel donde se realizaba el evento. Poco antes del ataque, el hombre fue visto en un área con poca seguridad y ahí preparó sus armas. Después caminó hacia las escaleras para bajar al nivel inferior donde estaba el presidente. Este es otro mapa de la zona donde ocurrió la balacera. Afortunadamente, el atacante fue detenido antes de entrar a las escaleras que llevaban al salón principal. Pero ahora surge la pregunta, ¿se pudo reforzar mejor la seguridad en el evento? Escuchemos las reacciones de expertos y de un ex agente del servicio secreto. Ellos no estaban esperando, para mí, un tipo que llegara así, de esta manera, a la brava, con estas armas. Yo creo que en el futuro lo que van a hacer es van a tener otra inspección afuera antes de entrar. Pero nosotros estamos preguntando, ¿por qué no podíamos encontrar a él antes? Porque él estaba en el hotel, él estaba mandando notas a su familia. Eso es algo que personas de seguridad necesitan tener una conversación con los políticos. Los políticos quieren estar ahí enfrente de las cámaras. Un balance de eso, la seguridad y la política. El presidente Trump confirmó que el evento será reprogramado dentro de 30 días y aseguró que se realizará nuevamente. Y de estudiante destacado a principal sospechoso. Así es el perfil de este hombre, un joven con formación en una de las universidades más prestigiosas del país. Pero detrás de ese perfil académico, autoridades y expertos señalan posibles
señalamientos de aislamiento y cambios en su comportamiento. Hoy su historia genera preguntas sobre cómo alguien con este nivel educativo llegó a estar en el centro de un caso de violencia. José Luis Muñoz tiene más detalles de su historia. Cole Thomas Allen se graduó en el California Institute of Technology en el 2017 con estudios en ingeniería mecánica y ciencias de la computación, una universidad altamente selectiva con una tasa de aceptación cercana al 3%. En el 2025 continuó su educación y obtuvo una maestría en ciencias de la computación en California State University, Dominguez Hills. Incluso publicó una foto con toga de graduación en las redes sociales celebrando el término del programa CI. Su vida fue estudiar y entregarse a los libros, pero según estudiantes de alto rendimiento académico, eso termina pasando la factura. Por un lado, hay muchas similitudes entre las presiones que sienten las personas que trabajan a ese nivel en ciencia o en ingeniería, siendo parte de estos grupos, y por ejemplo los atletas. Si hablas con profesionales de salud mental vas a ver que hay un montón de similitudes en los problemas que tienen por ser un ambiente de mucha presión, que normalmente falta apoyo. En su etapa académica participó en el equipo de esgrima y también perteneció al grupo cristiano donde organizaba reuniones de estudio bíblico y convivencia, como tratando de encontrarse a sí mismo. Este es un buen instituto, buen colegio, y que se haya dejado influenciar, y las influencias que él ha tenido, me imagino que lo han llevado por ese camino. En su carrera profesional trabajó como maestro en C2 Education, una empresa privada de tutoría y preparación de exámenes. Y ahí fue reconocido como maestro del mes en diciembre del 2024, según una publicación de la propia compañía. En cuanto a su perfil cívico, registros indican que estaba inscrito sin preferencia de partido político. Sin embargo, en el 2024 realizó una donación de $25 a través de ActBlue, con una nota indicando apoyo a la campaña presidencial de Kamala Harris. Caltech y mi Universidad de Undergrad tienen sistemas hoy en día muy buenos para tratar de apoyar a los alumnos y darles lo que necesitan. La gente se frustra y dice, yo voy a desquitarme de esta situación. Quieren arreglar las cosas por sus propios medios. Mientras tanto, el Fideicomiso para la Preservación Histórica dijo que seguirá con su demanda contra el plan del presidente Trump de construir un salón de eventos en la Casa Blanca. El grupo rechazó la petición del gobierno de retirar el caso tras el tiroteo ocurrido el fin de semana. Este es un mapa mostrando cómo la Casa Blanca se veía antes y cómo se verá si se llega a terminar el nuevo salón del presidente Trump. El diseño apunta a un espacio mucho más grande que el salón que antes era utilizado para la oficina de visitantes. Y continuamos con la guerra en el Medio Oriente. Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Hormuz, mientras Estados Unidos continúa con restricciones contra Teherán, lo que afecta a la economía mundial. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el canciller iraní y ofreció mediar en el conflicto tras los ataques de Washington. Además, Moscú ha propuesto almacenar uranio iraní para reducir tensiones. Pero esto no es todo. Esto ocurre en medio de reportes que indican que Moscú podría estar enviando sistemas de defensa aérea y componentes militares a Irán a través del mar. Una ruta directa que facilita el traslado de armas entre ambos países. Y el ejército de Israel publicó un video que muestra la destrucción de infraestructura del grupo Hezbollah en el sur del Líbano. Aunque existe una tregua en el país, los enfrentamientos continúan cerca de la frontera. El presidente Trump extendió la tregua por 3 semanas, mientras crece la presión para que el gobierno libanés desarme a Hezbollah. Ahí lo vio, un dron operado por Hezbollah también atacó a soldados israelíes en el sur del Líbano. El dron mató a un soldado de Israel e hirió a otros 6. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque hay más al regresar. Nuevas acusaciones sacuden el caso del rancho vinculado a Jeffrey Epstein. Denuncian agresiones y un supuesto plan para crear un bebé con un ADN perfecto. Además, surgen incendios y bloqueos tras el arresto del jardinero considerado el presunto sucesor de El Mencho. También el gobierno dijo que revisará con más detalle las declaraciones pasadas de inmigrantes.
Ahora participar en protestas o criticar a Israel podría afectar su camino a la ciudadanía. Detalles cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Mire, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que revisará con más detalles las declaraciones pasadas de inmigrantes que buscan la ciudadanía. Ahora, bajo nuevas reglas, algunas opiniones políticas podrían afectar solicitudes como, por ejemplo, participar en protestas o criticar a Israel. Críticos han expresado preocupaciones sobre la medida. Por ejemplo, el senador demócrata Chris Van Hollen dijo lo siguiente: indignante. Trump planea negar la residencia legal en Estados Unidos basándose en si está de acuerdo o no con lo que dices. ¿Desde cuándo se volvió antiestadounidense criticar las acciones de un gobierno extranjero? ¿Por quién está luchando? Por otro lado, nuevas acusaciones surgen sobre el rancho en Nuevo México vinculado a Jeffrey Epstein. Según el New York Post, un testigo dijo que fue drogado y que vio abusos sexuales contra jóvenes dentro de la propiedad. Otra denunciante relató agresiones y también se investiga el nacimiento de un bebé que habría sido tomado por Epstein. Esto junto con conversaciones sobre crear un bebé con un supuesto ADN perfecto. Ahora legisladores impulsan una nueva investigación. Hace unos momentos. Y en una noticia en desarrollo, en México, César Jáuregui renunció como fiscal general del estado de Chihuahua. Su salida ocurre en medio de una crisis entre el gobierno estatal y el gobierno federal tras la muerte de 2 agentes de la CIA durante un operativo en el municipio de Morelos. En un mensaje, Jáuregui aseguró que durante su gestión trabajó para proteger a la población y combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Violencia y tensión en Nayarit tras la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, señalado como posible sucesor de El Mencho en el cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades dicen que era líder regional en varios estados y que Estados Unidos ofrecía $5 millones por información para detenerlo. Su arresto desató incendios y bloqueos. De hecho, también arrestaron al operador financiero de El Jardinero en el operativo. Y desde México, Víctor Blázquez tiene más detalles. Vamos a verlo. Lo quemaron. Tras la captura esta tarde de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y señalado como posible sucesor del cártel que lideraba Nemesio Segarra Cervantes, alias El Mencho, abatido hace poco más de 2 meses atrás por elementos de las fuerzas especiales, ahora el estado de Nayarit sufre las consecuencias de otra detención. Parecería que la colaboración entre México y Estados Unidos redobló esfuerzos a fin de evitar que se estableciera un nuevo encargado, un nuevo líder que diera rumbo a esta organización y pone sin duda alguna en aprietos al cártel Jalisco. Tiendas de autoservicio fueron incendiadas y vehículos en llamas fueron abandonados en represalia al arresto. En los aires, un helicóptero de las Fuerzas Armadas coordinaba los operativos en tierra. El gobierno de México ha estado haciendo capturas muy importantes en los últimos meses. Está demostrándole al gobierno de Estados Unidos que la hipótesis del presidente Donald Trump de que México es un país infiltrado por el narcotráfico no es tan cierta. En su cuenta de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, señaló que el ya aprendido tiene una orden vigente de captura en México, mientras que Estados Unidos también lo requiere. Además, por él, se ofrecían $5 millones para quien diera datos que conduciera a su captura. Aunque tenga una orden de extradición, pues tendría que pasar en México, tendría que otorgar la extradición de manera puntual, pero se abre un procedimiento, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que decide la extradición. El Jardinero también era considerado como líder regional del CJNG en al menos 5 estados de la República Mexicana: Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Además, este hombre fue jefe de seguridad del Mencho. Flores es requerido por el gobierno de los Estados Unidos desde agosto de 2020. Es acusado por conspiración para tráfico de drogas y portación y uso de armas de fuego. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV.
Y aumenta la tensión entre Estados Unidos y México. Los Angeles Times reveló que Washington revocó en el 2025 la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La información surgió durante una visita del embajador Ronald Johnson, quien advirtió sobre posibles acciones contra la corrupción en México. Pero nuestra posición es clara. Si a partir de hoy el Senado puede citar gobernadores, nosotros queremos aquí al gobernador de Sinaloa para que explique sus vínculos con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, y queremos aquí a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, para que explique toda esta red de crimen organizado encabezada por su esposo Carlos Torres. Reportes indican que el gobierno del presidente Trump podría presentar cargos en tribunales de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. Colombia vive horas de dolor y terror tras una ofensiva violenta que dejó muerte, destrucción y familias enteras destrozadas en el suroeste del país. En menos de 36 horas, escuche esto, autoridades reportan 26 ataques terroristas con al menos 20 muertos y cerca de 50 heridos. Vamos hasta Bogotá. Carolina Gómez tiene el reporte. Oleada terrorista sacudió el suroeste de Colombia este fin de semana. En menos de 36 horas se registraron 26 acciones violentas en el departamento del Cauca y Valle del Cauca, que dejan al menos 20 personas sin vida y cerca de 50 heridos, en una escalada que hunde a la región en dolor y caos. Nos ha dolido inmensamente perder 4 miembros de nuestra familia, amigos, gente conocida. Lo triste de todo eso es que las 3 venían de un entierro, venían de enterrar a un familiar que había fallecido en la ciudad de Palmira y lamentablemente viniendo de retorno las toma pues por sorpresa esta situación. Familias enteras esperan a las afueras de las instalaciones forenses, donde con cada confirmación de la identidad de los cadáveres se desvanece la esperanza para darle paso al duelo. Hasta el momento 15 víctimas han sido identificadas, mientras que 5 cuerpos aún permanecen sin nombre. Mataron gente pobre, campesinos, indígenas. Gente gritando y llorando por todos lados y eso parecía como el fin del mundo. Y es que en las imágenes no solo se dimensiona la sevicia y el daño que querían causar, sobre todo en la tarde del sábado en la vía Panamericana, donde cayeron todas las víctimas mortales. Allí un cilindro cargado con explosivos fue lanzado hacia la carretera en un hecho que, según las autoridades, habría sido ejecutado por las disidencias de las FARC, por cuyo líder el gobierno ofrece una recompensa superior a $1.300.000. Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlon. Las autoridades regionales declararon 3 días de duelo e intensifican las labores para apoyar a las víctimas y recuperar el orden en los 2 departamentos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Con esto vamos a una pausa. Nuevo nombre para ICE. El presidente Trump respalda la propuesta que ya encendió el debate en redes sociales. Además, pánico en una feria de Sevilla, España. Una atracción se rompió en movimiento y con pasajeros a bordo. También un taxi aéreo despega por primera vez desde Nueva York. Los detalles al regresar. El presidente Trump respalda una propuesta que ya genera polémica: cambiar el nombre de ICE a NICE, agregando la palabra nacional para que las siglas suenen como la palabra amable en inglés. Trump lo llamó una gran idea en redes sociales, en momentos en que la agencia de inmigración enfrenta fuertes críticas por sus redadas, detenciones y operativos en comunidades migrantes. Pero el cambio no sería automático. Para modificar oficialmente el nombre de la agencia, podría necesitarse la aprobación del Congreso. Momentos de terror se vivieron en una feria de Sevilla, España, cuando una atracción mecánica falló en el aire. Míralo. Una de las ligas se rompió mientras la cápsula estaba en movimiento y terminó golpeando la estructura metálica del juego. 4 personas resultaron heridas, entre ellas 2 menores. La zona fue cerrada y las autoridades investigan qué provocó la falla.
Ahora mire esto, un taxi aéreo eléctrico realizó su primer vuelo de prueba desde el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. La aeronave puede despegar de forma vertical. Además, es mucho más silenciosa que un helicóptero y transporta hasta 4 pasajeros. La empresa busca aprobación federal para operar como taxi y reducir viajes en la ciudad a solo 7 minutos. Autoridades dicen que esta tecnología podría cambiar el transporte urbano y acelerar servicios urgentes como trasplantes. Un atleta hizo historia al ganar el maratón de Londres con un tiempo de 1 hora 59 minutos. Mire. Sebastian Saue se convirtió en el primer hombre en correr un maratón por debajo de las 2 horas. De hecho, el atleta logró la hazaña usando tenis Adidas y las acciones de la empresa subieron después que el atleta rompiera la barrera. Con esto me despido. Gracias por acompañarnos.